Buenas noches, bienvenidos. Ante la situación del país, el Frente Popular ha propuesto protestas más que propuestas. Y al revisar sus propuestas van a encontrar ustedes, espero que así lo comprueben a lo largo de los próximos 60 minutos, una serie de razones con extraordinarios fundamentos. Por lo mismo, lo que cabría es que insistan en sus motivos en vez de que recurran a las movilizaciones. Que les fue mal la semana pasada, no les importa, poca gente, dicen que es el comienzo de un proceso. Quien lo lidera ahora es el presidente del Frente Popular, una organización que incluye mucho más que organismos gremiales sindicales, como es el FUT. De hecho, está el FUT, están sectores estudiantiles, están sectores indígenas, están organizaciones populares. ¿Qué se proponen con los reclamos en esta circunstancia tan crítica para el país? ¿Y qué proponen como salidas que no sean las que han repetido 10 años y hasta ahora no ha acogido nunca nadie, ni siquiera un gobierno que dijo ser de izquierda, como el de Rafael Correa? Eso es lo que vamos a analizar con Nelson Erazo en los próximos 60 minutos. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Es tiempo de escuchar durante una hora, y no solo 10 o 15 minutos, a uno de los líderes sindicales más notables que tiene el país. Lo conocí hace 10 años, digo yo, él dice que fue antes del 2014, cuando le pregunté a Luis Villasís, recomiéndame a alguien que no sean los mismos de siempre para conversar. Y su propuesta fue este señor. Hicimos una entrevista en Ahora Quemarropa entonces, hemos tenido algunas a partir de esa época, y hoy lidera la inconformidad general frente a una situación que se descompone aceleradamente. Nelson Erazo tiene 54 años, 2 matrimonios, 4 hijos y la responsabilidad de encauzar ese descontento sin que se convierta en conspiración y a la vez conseguir los resultados que yo mencionaba, que tienen 10 años buscando y hasta ahora no logran. Nelson, un gusto, bienvenido. Primero, explíquenos el alcance del Frente Popular, que no es lo mismo que el FUT, lo cual yo no tenía del todo claro. Carlos, muy buenas noches, un gusto estar en este espacio muy importante de opinión, agradecerles por la invitación. Efectivamente, el Frente Popular es una organización que coordina las acciones de 14 organizaciones a nivel nacional, entre ellas la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, están las organizaciones como la FEWE, la FESE, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, los trabajadores autónomos y del pequeño comercio agrupados en la CUCOMITAE, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, la CUBE, los artistas populares agrupados en la UNAPE, está la Coordinadora Nacional de Jubilados del Magisterio Nacional, se encuentran como parte del Frente Popular la Federación Nacional de Servidores de las Universidades y Escuelas Politécnicas, la FENASUPE, también están la Federación Nacional de Trabajadores de los municipios y consejos provinciales y las empresas anexas, la FENTRAGADEPA, al igual que también los sectores sin vivienda. Estas son las organizaciones que conforman el Frente Popular, que coordinan su acción sobre la base de demandar que se respete los derechos del pueblo ecuatoriano. Y como el FUT se incluye, ahí están también, ¿qué centrales sindicales? El Frente Unitario de Trabajadores agrupa a las centrales sindicales, a las principales centrales sindicales del país. CTE, CEDOCUD, CEOSUL. A ver, CEDOCUD, CEOLS, UGTE, se encuentra también la Unión Nacional de Educadores, se encuentra la FESMIT y también está la FENOGOPRE. Esas son las organizaciones que conforman el FUT. ¿Cuántos miles tienen, más o menos? Bueno, yo creo que es la mayoría de los trabajadores en el país organizados en el FUT. ¿Cuántos miles tienen?
Me supongo que están sobrepasando los 100.000 trabajadores. ¿Por qué se vio apenas 3.000 en la semana pasada en Quito? No, a ver, yo pienso que hay que ubicar bien este elemento. ¿Cuántos se Carlos. vieron en Quito en las manifestaciones que usted convocó? Nosotros habíamos planteado el hecho de que era una jornada de mitines, Ya, y plantones. de plantones. Era una y marcha. hasta ahí. ¿Y cuántos fueron a la marcha? Eso es distinto, Carlos. Ubiquemos bien. ¿Está contento con la cantidad de gente que fue a la marcha? Y nosotros dijimos, es el inicio de las acciones que tienen como objetivo decirle al gobierno nacional que la solución no es el incremento en el precio de los combustibles, sino que tiene que aplicarse políticas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los y las A ecuatorianos. eso vamos a pasar enseguida, Hicimos pero antes. una jornada Un de- ratito, antes. A ver, Ok. Antes de esa vaina. ¿Está contento con la cantidad de gente que hubo en yo el... pienso que fue una jornada importante, que se replicó Esa no es en mi las pregunta. diferentes provincias Sí del fue país. importante y tuvo cobertura. ¿Está contento? Yo creo que sí, porque es el inicio de las acciones y nos ha permitido Ya. unificar la lucha de diversos sectores. Ya vamos a ir viendo cuáles son Claro, los resultados. sí, desde luego. No hay todavía. No han habido nunca de esa manera, pero ok. Ustedes son los únicos que creen que repitiendo lo mismo van a tener resultados distintos. Facebook y YouTube es la forma que nos pueden seguir en Ver a su manera. Estamos por Extreme TV Cable, que es canal 15, Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV es el canal 194. Manavisión, señal abierta solo en Manaví. Allá es canal 9. Además, Gracias a RTU estamos en todas las cableras. DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. El número aproximado de hogares conectados solo en estas cableras es mayor a 40.000. Carlos. en radio nos siguen por Centro 101.3 FM, en audio y en plataformas digitales con imagen, en cambio. Esto es Guayas y Santa Elena. Manaví, Candela con K, 89.3 FM. Pedro, necesito que hables un poquito más bajo adentro. Me distraes. Que hablen un poco más bajo adentro. ¿Me distraen? Tercera vez. Que hablen un poco más bajo adentro, por favor. Así es como tengo que pedir. Ok, gracias. Sigo. Riobamba. Es la bonita del centro del país, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Suceso, 101.7 FM. La líder en información en la capital de la República. Lo que pasa es que cuando hay un ruido ajeno al que debe haber aquí, es Concentro. Ahora sí, Lorena, entremos en materia. Hoy, al mediodía, Luisa María Heredia de Coavisa resumió en un magnífico reportaje por Televistazo cómo está la situación actual a propósito del incremento en el precio de las gasolinas. Luego de que el gobierno anunció el incremento de 26 centavos en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís desde fin de mes, el Frente Unitario de Trabajadores convocó a una movilización nacional de rechazo. Es la única agrupación social que ha reaccionado. El resto de organizaciones ciudadanas y sindicales por ahora solo tienen previsto reunirse el lunes para definir si tomarán acciones en respuesta al gobierno. Y eso no incluye a los transportistas, quienes participaron en varios diálogos con el régimen previamente y prácticamente sin reclamos aceptaron la medida. Su postura es totalmente diferente a la que se evidenció en 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno intentó hacer lo mismo, y en 2022 cuando lo propuso también Guillermo Lasso. En ambas ocasiones, transportistas e indígenas, que hasta el momento han descartado llamar a las bases para salir a las calles, protagonizaron violentas protestas que tomaron más de una semana y agravaron la crisis financiera que afronta el país. Ahora el escenario ha cambiado por incidencia de algunos factores. Primero, el terror que ha sembrado el crimen organizado en la sociedad, que lleva a los ecuatorianos a no querer que haya más incertidumbre y caos, lo que da mayor apertura al diálogo. Segundo, la situación económica, que ya no admite más pérdidas por paralizaciones. Y es por eso que en sectores a los que el aumento del costo de las gasolinas afecta directamente, prefieren aceptar las compensaciones que el gobierno ofrece. Tampoco se puede descartar que una parte de la ciudadanía esté dispuesta a gastar unos cuantos centavos más para que el gobierno pueda invertir, por ejemplo, en seguridad o en programas sociales. Y tercero, sin los transportistas y con un movimiento indígena fraccionado, cualquier intento de una medida de hecho es débil, y eso es algo que los líderes tienen claro. Además, debido a la proximidad de las elecciones, el rechazo a la medida se convertirá en un tema de campaña, más que en una razón para incitar al paro. De parte del gobierno ya solo queda pendiente emitir el decreto ejecutivo, en el cual se debe asentar la variación en los combustibles. Ese análisis muy escueto
como claro de Luisa María Heredia me ahorra el antecedente que debía hacerle para preguntarle a Nelson Erazo. Todos los factores que ella citó, inseguridad, ya no más paralizaciones por la crisis económica, las compensaciones van a los directamente afectados, unos cuantos centavos más, no están así, 26 centavos adicionales, multiplicado por 5 pueden ser fácilmente 2.50, 3 diarios en una economía de un taxista que solo gana $10, utilidad es 30%, pero sin los transportistas en estos reclamos ustedes pierde fuerza, puede competirse en tema de campaña, no están los sectores indígenas. ¿Cuáles son las razones para oponerse a esto a pesar de lo que acabo de denunciar? A ver, Carlos, primero, no es real que el incremento sea solamente 26 centavos. En los 6 meses del gobierno del señor Noboa, el incremento en el precio de la gasolina va más allá de los 40 centavos. Si tomamos en cuenta lo que significó el incremento al 15% del IVA, que tuvimos que pagar más por el precio de la gasolina, y si a eso le sumamos este último anuncio, sumado las dos cosas, da cerca de 40 centavos, es decir, el 17% del incremento en el precio de la gasolina como tal. Ese es un primer elemento, lo que ha provocado un incremento en los productos de primera necesidad. Una inflación que, de acuerdo incluso al Banco Central, establece que el incremento en el precio de la gasolina va a tener como consecuencia la inflación subiría en el 4% y que tendría como consecuencia que cerca de 200,000 ecuatorianos pasen a condiciones de pobreza. Okay. Este es el resultado de la medida del Usted dijo el otro día en Ecoavisa, todo incremento en el precio de la gasolina incrementa el costo de la vida. Eso es irrebatible. Nos podemos poner a discutir los márgenes. Que el Banco Central haya dicho que incrementa 4% la inflación, no me consta, pero ya, en fin. ¿Qué alternativa hay? A ver, el Frente Popular siempre ha tenido alternativas, al igual que lo hicimos incluso con el Frente Unitario de Trabajadores. Quienes siempre piensan que con las recetas del pasado van a resolver los problemas, es el gobierno y los diferentes gobiernos que han pasado. También es cierto. Son 40, venimos aplicando años, 10,000 veces lo del Fondo Monetario Internacional y 10,000 veces terminamos en lo mismo. 23 cartas de intención que han significado. ¿Cómo voy a discrepar con eso? Incremento de los combustibles, es cierto, no me repite el discurso, yo lo sé. Del tamaño del Estado, todo este tipo de políticas. ¿Qué hacemos distinto esta vez? ¿Qué es lo que estamos planteando? Nosotros creemos que primero debe haber una reactivación del aparato productivo. Y para reactivar el aparato productivo, necesitamos que el gobierno entienda que tiene que invertir en el país. ¿Con qué plata, Nelson? A ver, por Dios, ¿cómo va a haber reactivación si no hay fondos? Si usted tiene... Esta medida, si algo bueno tiene, es que nos va a seguir permitiendo abrir un hueco, y fíjese qué terrible decir esto, abrir un hueco y tapar otro porque vendrán los 4,000 millones de dólares no, más. Porque la plata del Fondo Monetario lo que está sirviendo es para pagar más deuda, no está haciendo para invertir en salud y en educación. Hoy tenemos un sistema de salud, Carlos, en donde la gente se muere dentro o fuera de los hospitales porque no existe medicina. Así es. En donde más de en las dializadoras las gentes se mueren o se enferman más. Por eso, lo hemos dicho 10,000 veces. 86,000 niños, Carlos, han dejado de entrar ingresado al colegio. A los colegios o escuelas. ¿De dónde sacamos la plata para Por pagarles? eso es lo que necesitamos. Si usted tiene, como padre de familia, Carlos, que su familia está enferma y usted tiene una deuda con el banco, lo lógico es decirle al banco, espéreme un ratito, voy a resolver los problemas de salud de mis hijos. Renovemos la deuda, ok. ¿Ya? Pero no en un Entonces, gobierno de 6 meses, Nelson, se cae si un Carlos, gobierno se hace eso. ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no acuden a las otras cosas que usted plantean, que han dicho? Por ejemplo, cóbrenle los impuestos a aquellos... Eso es parte de eso. También que le hemos planteado, son cerca de 7,000 millones de dólares es que están en evasión de tributaria. 4,500, de los cuales 2,300 ya están por cobrar. ¿Por qué no hacen que les cobren? Más los 2,600 que estuvieron en el tema de la condonación de deudas, más de 7,000 millones. Fue 1,100 millones de dólares. Veamos otras cosas, y la parte de Noboa ahí no era 140, sino 80. 90 millones. Y eso que debe esa empresa es de una empresa que ya está extinguida y no se le puede cobrar. Ya, pero Carlos, ¿por qué no reclaman eso? Fíjese, ¿qué es lo que ¿Por le qué no hemos van planteado? al SRI, señores? Ahí está la lista, cóbrenles. Eso, pero le hemos planteado, Carlos, eso, le hemos señalado, ¿por qué no cobrar a los grandes evasores de impuestos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tienen ustedes la lista de los grandes evasores? Pero claro, entre ellos está la Corporación Noboa, está la Favorita, está la Corporación Crespo, está el sector de los El Juri, está el tema de las farmacéuticas, ya, están las telefónicas. ¿Por qué no van con esa lista de los 6
al SRI, les dicen, esta es nuestra estimación de en cuánto evaden, señores, cóbrenles, no jodan al pueblo. Todo eso hemos hecho, Carlos. Yo no los he visto ustedes no, afuera del SRI con los carteles les hemos diciendo eso. entregado. ¿Saben lo extraordinario que sería que estén afuera del SRI, cada uno con su cartel, en vez de decir abajo este gobierno antipopular, cóbrenles de Pero estos ¿quién 6? es el que debe cobrar, Carlos? El Estado. El Estado. Pero con ¿Quién es el presión jefe de de Estado? ustedes. Por lo mismo, si le hemos planteado todo eso, Carlos. Y el gobierno no ha querido escuchar a los sectores Nelson, sociales. uno es ninguno. Y ha priorizado el hecho de decir que aquí los sí, le han diálogos dicho, son con le los han sectores. dicho una sola vez. No, siempre que hemos estado, Carlos, le hemos entregado la propuesta. Tanto es así que hemos sido nosotros consecuentes con ¿Han el pueblo. estado en el Palacio de Gobierno? Hemos ido, Carlos, y ¿Usted nunca ha estado en Carondelet con nunca Novoa? ha querido recibirnos del gobierno nacional. Lo que han hecho es cerrar ¿A las quién puertas. se lo han pedido? Hemos enviado los oficios y las cartas al presidente de la República. La interlocutora de ustedes debe ser la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo ni siquiera nos recibe, Carlos, Peor. porque también no sabe qué tipo de políticas aplicar, Carlos. Ok, ahora que el gobierno está a punto de prender algo que puede ser explosivo, ¿insistirían que lo reciban en Carondelet? Nosotros creemos que el gobierno tiene que escucharle al pueblo ecuatoriano y debe recoger las opiniones Hablo que de están ustedes. estableciendo. ¿Irían a...? Ok. Nosotros le hemos planteado, está en la cancha del gobierno. Ya, primera ¿Ya? cosa, señor secretario general de la administración, este es un pedido público de que les concedan audiencia. ¿Pueden recibirlos y oírlos aunque ya sepan lo que va a decir? Y ellos a ustedes aunque ya sepan lo que van a decir, para por lo menos decir, dialogamos. El gobierno anterior 40 días se encerraron con los que querían tumbarlos y quemar Quito. Ahí sí, ¿no? Ahora que quieren llegar a ese momento extremo para recibirlos, como hubo que hacer el gobierno de Moreno. Escúchenlos. Un programa se queda siempre corto. Lorena. El gobierno en pleno explicó en días pasados las razones que los llevaron a este ajuste, que por lo visto será de apenas 26 centavos. Tuvo la voz cantante la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, según se destaca en este resumen desde la Presidencia de la República. Durante años el Ecuador ha entregado subsidios a la gasolina sin ningún impacto positivo. Esto es algo que no puede esperar. Para entender la dimensión de esto, más de 13.400 millones de dólares se han destinado en los últimos 14 años a los subsidios a los combustibles. Los subsidios a las gasolinas son insostenibles. Y esta es la asignación más ineficiente que el Estado puede tener. Y este gobierno ha encontrado la solución. Es a través de un mecanismo de compensación y a través de la implementación de un mecanismo de estabilización de precios. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina extra y ecopaís, a partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Esto con el objetivo de precautelar la economía de las familias de los incrementos abruptos del precio de la gasolina a nivel internacional. Ok, ¿por qué el mecanismo no sirve si esta vez tiene el mérito de establecer compensación directa a los inmediatamente afectados? Taxistas, camionetas en sectores rurales que transporte carga o pasajeros y triciclos. A ver, primero se deja de lado a un sinnúmero de sectores. Por ejemplo, se deja a los trabajadores de las plataformas, a los Uber, a los INDRAF y un sinnúmero de sectores. Coincido. Segundo, el problema no está... ¿Quiénes son los INRAF? Es otra de las plataformas que también están. Ok. ¿Ya? Pero adicionalmente a eso, Carlos, el problema no es a quién le das el subsidio, el problema es cómo va a impactar en la economía de los sectores antes de eso, sociales. ¿cuáles otros se quedan fuera? ¿Ya? Hay transporte escolar que funciona con gasolina. También es otro sector que se queda, ¿no es cierto?, fuera. Pero adicionalmente, esos transportes que están en los barrios populares, pobres, sí, y que te hacen las carreras de un lado a otro. Buses y busetas. ¿No es cierto? Que también quedan fuera. Y queda otro fuera. Los delivery que le llaman ahora, los repartidores de... Los repartidores, los que están en las motocicletas, es decir, no es una compensación. Y el otro tema, ¿quiénes son los que se benefician? No van a ser los choferes, Carlos, son los dueños de los taxis. Porque los dueños de los taxis contratan choferes y lo que les dicen a ellos, ustedes tienen que entregarme el taxi lleno la gasolina, la mayoría el combustible. Sí, muy pocos taxistas dueños conducen. Sí, por eso mismo. O sea, una Entonces, primera no cosa es hacia sería, allá. el mecanismo está incompleto.
No, Coincido. El hecho Ya. real, Carlos, Segundo, es el problema esto que va a pasar afecta el con los costo de otros la vida. sectores. Ya, Pero ¿cómo, claro, ¿cómo tratamos de atenuarlo? Porque usted tiene razón en cuanto a que esto va a impactar lo demás, sí. Hay algunos, no puedo usar la palabra, que a pesar de que no incrementan sus costos, incrementan el precio de sus bienes y servicios. ¿Qué hacemos con eso? pero a ver, veamos algunas cosas primero, Carlos. ¿Qué va a pasar con esos 5.600.000 que no tienen empleo? Que viven con apenas ¿Cuándo hacen 90 ustedes una centavos. manifestación por ellos, pues? Pero claro, ¿Cuánto hacen una si nosotros- marcha por los 5 millones y medio de desempleados? Pero si nosotros ¿La han hemos hecho alguna planteado- vez? Nunca la han hecho. Carlos, nosotros hemos planteado el tema del trabajo decente. Tanto es así que entregamos una propuesta en la Asamblea. Sí, Y nunca pero quisieron jamás han tratarla. hecho una marcha por los desempleados, sino para defender Por el a los contrario. 3 millones y medio de Por el empleados. contrario, Carlos. En el caso del Frente Popular, le decía que dentro de esta organización están los trabajadores autónomos y del pequeño comercio, que son parte de los que no tienen un trabajo estable. Y ahí están 5 millones de trabajadores bajo esas condiciones, en las cuales tienen que estar luchando día a día por tener un sustento. Ok. Y esos son parte del Frente Punto Popular a su y hemos favor. organizado Por con primera las vez organizaciones. incluyen la organización de trabajadores Más bien- autónomos y pequeños, pero ellos no Son los agrupan, perseguidos por los alcaldes. pero no, mi pero no estimado agrupan Carlos. a 5 millones y pico. 5.600.000 que están ahí. Esa organización, Claro. Si tú haces cuenta en todo sí el sé país, cuántos son, sí, sí. pero la organización no los agrupa o sindicaliza a todos. Cerca de 1.600.000 están dentro de esta organización. Ok, ¿Ya? vamos al mecanismo. Ya que se lo va a implementar, ya sé que ustedes están en contra, ya sé que el subsidio sostiene que es mayor. Hemos hablado de algunas otras medidas que se deberían tomar en eso. Ya que se lo va a tomar, ¿cómo se lo puede hacer menos impactante para la economía popular? Insisto, la medida no es el subsidio, la medida es no incrementar el precio en la gasolina, porque ese es el impacto. O sea, no hay que subir no hay el que precio. subir. Lo que debería hacerse Ok. es bajar el IVA, Carlos, porque eso te reactiva la economía. Al 10%, propusieron ustedes. Nelson, el IVA se subió al 15% y dijeron que bajaría la recaudación. Subió 156 millones Sí. de dólares en mayo por Carlos, concepto de IVA. Ya, pero, y Carlos, ¿se dieron cuenta en cambio cómo fue el impacto en la economía de los hogares ecuatorianos? Más de $50 el crecimiento de la canasta básica, lo que tiene una familia para poder subsistir Supera a veces los todo un mes. 830 ¿Ya? dólares ahora. 830, mientras el salario básico 460. Pero hay otro tema dos que adicional, trabajan más en toda familia y tienen ingresos No, aproximadamente de 400 eso es una dólares. falacia, Carlos. ¿Usted cree que una familia vive eso- con uno solo que trabaja y los demás no Hay trabajan? familias que no tienen ingresos. Ah. El promedio de ingresos de los ecuatorianos es de $300. También los hay. Ya, por eso. Los del bono en su mayoría no tienen Por ingresos. eso, el ingreso son $300, el promedio. Y si tú tienes una canasta familiar de 830, es abismal entre lo uno y lo otro. Ok, esto Entonces, la gente, ¿qué tiene que estar? Tiene que ver si pago los 26 centavos más del galón de gasolina o llevo un pan a mi hogar. O sea, ¿no es cierto lo que afirmaba Luisa María Heredia, que algunos están dispuestos a sacrificarse por unos cuantos centavos más, decía ella, 26 centavos por galón, a cambio de no sufrir toda la convulsión y paralización que le ocasionaría más No es perjuicio? real. Tanto, ¿No es real? tanto es así, Carlos, que este día lunes vamos a tener una reunión entre todas las organizaciones de trabajadores del Frente Popular, el Movimiento Indígena, la Federación de Médicos, los trabajadores eléctricos, los petroleros, diversos sectores, por una cuestión. Hoy es la gasolina, mañana es el diésel y pasado mañana ¿Sabe es el usted gas. cuál es el peor azote para el pueblo ecuatoriano en este rato? El peor azote que puede ser es que nos maten de hambre, Carlos. No, la, Eso es lo peor. la delincuencia que está matando Sí, en la realidad. pero ¿Cuándo hacen una marcha por eso y reúnen Carlos. a todos los grupos por eso? Así el gobierno nos han comenzado a cobrar IVA y dijeron que iban a usar esto para combatir la inseguridad. ¿Cuánto de los 156 millones de dólares en mayo lo van a destinar a esto? ¿Cuándo hacen una marcha Carlos, por eso? eso lo hicimos y le dijimos que no podemos seguir soportando, como en el caso del magisterio, por ejemplo, que a los maestros les vacunan de manera permanente, o como a los trabajadores del Mi Consejo pregunta es, Provincial. ¿cuándo hacen una marcha por Pero eso? lo hemos hecho, parte de eso es Una esto, marcha no han Carlos. hecho por eso. Carlos, parte de la O sea, jornada. a ustedes no les duele el narcotráfico ni la delincuencia. Carlos, parte de la jornada del 12 y 13 fue eso, el hecho de que necesitamos seguridad. El gobierno no puede utilizar el hecho de que como hay contrabando, entonces hay que incrementar la gasolina. 28 caminos nos dijeron que estaban comprobados 32. por donde salía el No tema los del logran narcotráfico. tapar. Sigue logran siendo taparlo. más porosa que antes Entonces, la frontera. La Usted- mejor solución es incrementar esto. Ustedes No va tienen por ahí. razón en eso, lo que yo creo es que Lo- deben lo segundo. repetir sus razones. Antes de eso, a Nelson Erazo le ha preocupado en sus últimas intervenciones lo social, el impacto de lo social. Vamos a eso, Lorena.
La ministra Zaida Rovira se esmeró en insistir en que el incremento en el precio de la gasolina irá a las compensaciones sociales que tanto se reclaman. Esta medida es dirigida a optimizar los recursos del Estado y garantizar que esos recursos vayan a quienes más lo necesitan, a las familias más pobres y en extrema pobreza, a las personas en situación de vulnerabilidad, como son los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Parte del ahorro que se va a generar con la eliminación de este subsidio, se va a incrementar 40.000 núcleos familiares que van a estar dentro de la cobertura del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. Lo hacemos con varias finalidades. Proteger primero a los usuarios de la transportación y además ampliar la cobertura de los servicios sociales, en concreto del bono de desarrollo humano. Ya. Ahí tiene usted parte de lo que el gobierno considera enfoque de lo social de la compensación. De los 600 millones de dólares más que esto produciría el año, 120, 100, cada vez cambia la cifra, antes era 150, ahora es 88, se irán en la compensación. Supongamos que utilizan 150 millones de dólares de la compensación. Los 450, ¿no es la mejor manera dirigirlos a los quintiles más bajos de pobreza que reciben el bono? A ver, lo primero que debería establecerse es declarar en emergencia el sistema de salud y el sistema de educación. Es indispensable eso. ¿Cuál sirve para? Para resolver los problemas de la crisis sanitaria y de la crisis de educación. Pues, ¿cómo cuáles? No existe infraestructura. En el caso de... Eso no lo hacen 6 meses. Carlos, vayamos un ratito al hospital en Cuenca, ¿ya? En donde no existe equipos, en donde no existen médicos, en donde no hay medicina, y aparte de eso ya no da más. Eso sí se hace en 6 meses. Entonces eso no es infraestructura, es equipamiento y medicinas. En salud, reparación de escuelas, ya, e integración de los sectores 80 y pico mil. Decía ustedes que se quedaron sin escuchar. Se quedaron sin esas dos cosas se pueden hacer en 6 meses. Pero también hay que contratar a los docentes, porque no hay docentes adicionalmente a eso, Carlos. Lo cual pasa por inseguridad. Hay mucha gente que puede decir, no gracias mi vida antes que mi empleo. ¿Cómo se reactivó el tema ahora en Esmeraldas de la inseguridad? ¿Producto de qué es? Producto de que los jóvenes no tienen cómo ir a las escuelas, a los colegios. No sé si vio que ayer tratamos el tema aquí con el gobernador de Esmeraldas. No lo pude ver. Se lo recomiendo. Estaba viajando ese momento para llegar acá. ¿En qué vino? Para cumplir con usted. ¿En qué vino? En Transportes de Ecuador. Le puedo dar el pasaje para que me devuelva el pasaje. Nelson Erazo todavía viaja en bus, me consta. Y siempre, hasta donde yo sé, ha sido un hombre honesto. Y lo otro, austero. ¿Ya? Nuestras diferencias vienen por otro lado, como acaban de ver, no por eso. Y yo confío en que ventilarlas de esta manera les van a ayudar a entender a ustedes, puede que sea no a compartir, la visión del sindicalismo honesto gremial en este país que sí existe. Hay otro corrupto, torcido, terrorista, aquí no lo verán nunca. Lorena. Cuando volvamos, recordaremos el caos y la conspiración que generaron anuncios anteriores sobre el incremento en el precio de los combustibles o simplemente la eliminación de algunos subsidios. Muchas de las razones de los reclamos del Frente Popular tienen suficiente fuerza para imponerse por su argumento antes que por convulsión. Si repiten la misma estrategia de siempre, solo conseguirán lo mismo de siempre. Mañana vamos a tratar aquí el apagón, el blackout, que el gobierno dice no sabe por qué se produjo, ya sabe por qué se produjo. Lo que no quiere decir es quiénes lo produjeron. Y dicen, en el caso de lo que conocen SELEC y todo eso, que tienen otra oportunidad. Ajá, esa es la manera, no conocen más gente, no los quieren sancionar o mal con ellos, peor sin ellos. Mañana lo examinamos, esta vaina, este problema, disculpen, no puede quedar así. Facilito, ¿no? Increíble la permisividad, ¿ya? Es intolerante. Cuando alguien roba una gallina se va preso. No tienen otra oportunidad, devuelve la gallina. Causaron lo que causaron y otra tienen otra oportunidad. ¿Con qué los están chantajeando? ¿Qué es lo que diablos está pasando? Lorena. Quito y el país no deben olvidar nunca lo que fue octubre de 2019, cuando a pretexto de echar abajo una medida antipopular, lo que se hizo fue echar abajo un gobierno.
Nuevos disturbios en Quito por las protestas indígenas. Los choques entre manifestantes y policías con piedras y gas lacrimógeno estallaron en los alrededores de la sede del Legislativo, que el miércoles fue asaltada por indígenas que ocuparon brevemente el edificio. Los manifestantes protestan contra ajustes económicos pactados por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que implican el fin de los subsidios y provocaron una disparada de los precios de los combustibles. Unos 1000 aborígenes más llegaron a la capital y otro grupo está por arribar, indicó a la France Press un portavoz de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Acosado por las protestas, el presidente Moreno dejó el control del orden público a los militares y trasladó el lunes pasado la sede del gobierno de Quito al puerto de Guayaquil, en el suroeste del país. Mi pregunta para Nelson Erazo es, ¿a esa gente se van a unir ustedes o van a aceptar el respaldo de esa gente en su protesta? Pero antes, olvidaba recordarles que OnePlus reproduce este programa 48 horas después, 6 de la mañana. Es Canal 14, el mismo número en las 3 cableras. CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. En el periódico digital Ecuador en Vivo suben un resumen a su portada principal y portal de noticias. Apenas terminamos y en el oriente llegamos por Nina Radio 104.7 FM en Puyo, pero el reprise es al día siguiente, 13 horas. Planteaba la pregunta, Nelson, ¿cuál es la respuesta? Bueno, Carlos, esta va a ser la unidad de los trabajadores de los pueblos, de la juventud, de las mujeres, de los que queremos un cambio y sobre todo que se respete el derecho a la vida. ¿Va a incluir a los que quisieron quemar Quito? Evidentemente que aquí no van a tener cabida quienes pretenden aprovecharse de la lucha social para tener un trampolín político. ¿Cómo harán eso? Los que intentan ¿Cómo harán siempre... el filtro, Nelson? Mira, Carlos, los diferentes actores sociales nos conocemos entre nosotros. Y en muchas de las movilizaciones incluso hemos entregado a quienes han querido provocar desmanes que no han estado orientados desde los sectores sociales y que nos han infiltrado desde los gobiernos de turno, incluso de los partidos que también quisieron aprovecharse de eso. Cierto. Esto no es un problema solamente, ¿no es cierto?, en el hecho de permitir o no a un sector, sino de cuidarnos entre nosotros, porque la protesta social tiene que apuntar a un elemento. Lo tiene claro. Botar abajo la medida que hoy está afectando a los sectores sociales. Para eso, de paso, hicieron un planteamiento sobre el IVA ya, ¿verdad? En la Corte Constitucional. ¿Harán otra cosa parecida para echar abajo esta medida del incremento en el precio de las gasolinas? Bueno, estamos haciendo toda una valoración alrededor de esto, porque además de los temas de la gasolina hay otras cosas que nos preocupan y que también van a tener que presentarse demandas de inconstitucionalidad. Por ejemplo, está el hecho de la intromisión en la cuestión sindical por parte del Estado para los contratos colectivos. Okay. Carlos, son 10 años que están los trabajadores. Eso de que se limitan los contratos colectivos del sector público. A ver, ¿qué es lo que ocurre, Carlos, aquí? ¿Le parece a usted, por ejemplo, que el contrato del sector público CNEL signifique 500 millones de dólares? Mira, todo ese tipo de cosas han sido permitidas por los diferentes gobiernos. Ya sé. Esos tienen que responder quienes han provocado eso. Son conquistas laborales. Ahí hay, pero es una desproporción entre los sindicatos dorados y los trabajadores comunes. Ahí hay un montón de cosas. El 99% de trabajadores del sector público están congelados los sueldos y salarios durante 10 años. 10 años, Carlos. Un poco menos que eso, pero sí es alto el porcentaje, es la mayoría. Estamos hablando desde el 2014. Hasta donde yo he visto es 85. Ok, no nos desviemos, de eso haremos un programa aparte. Sí, pero ese es otro tema. Por una cuestión, Carlos. Y de los contratos colectivos. La Organización Internacional del Trabajo, en esta conferencia en Ginebra, acaba de establecer que el Ecuador es el tercer país en donde se vulneran los derechos de los trabajadores. Y dice adicionalmente que se violenta particularmente el derecho de contratación colectiva y el derecho de organización. Incluso acaba de señalar la OIT de que se debe bajar el número de trabajadores para organizarse, que ya no puede ser de 30, que debe ser mucho menos. Repito, haremos un programa aparte sobre eso, porque el tema es importante y grave, lo está liderando la ministra de Trabajo. Pero hay un punto más que ellos van a recoger en su plataforma de reclamo. Lorena. Cuando volvamos, los problemas realmente graves de inseguridad, generación de empleo y servicio de energía eléctrica. También la posición de Nelson Erazo y el Frente Popular sobre esos problemas. Muchas de las razones de los reclamos del Frente Popular tienen suficiente fuerza para imponerse por su argumento antes que por su convulsión. Si repiten la misma estrategia de siempre, solo conseguirán lo mismo de siempre.
Les recordamos que en los Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión se pueden ver a nivel nacional a través de Roku. En Estados Unidos son más de 14.000 los conectados, principalmente ecuatorianos. En Ecuador la señal de Macro Digital Televisión los pueden ver por las siguientes cable operadoras. Supercable Macará, canal 48 en SD y 20.5 en HD, provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Once Play, canal 18, todo Ecuador y Galápagos. CNT Play también, todo Ecuador y Galápagos. Carlos. Hay que sumar 40.000 de las cableras, 15.000 de Macro, 4.000 del streaming de OnePlus. Tenemos entre 800 y 1.200 conectados en YouTube, que luego se vuelven 8.000, en fin. Es una gran llegada por distintas vías, en donde la digital es la menor, porque el público que más nos sigue es todavía el de medios convencionales que también tienen plataformas, etcétera. Le decía hace pocos instantes a Nelson Erazo que tuvo mucha repercusión, muy poca repercusión, quiero decir, la marcha de la semana pasada. Él aclaró que son plantones lo que van a hacer, aparte de movilizaciones. Y no es mi versión, es la de Agencia EFE. Esperada la manifestación convocada por el Frente Popular, una de las centrales sindicales más importantes de Ecuador, se presentó como una advertencia ante la pretendida eliminación de los subsidios al precio de las gasolinas, anunciada por varias autoridades del gobierno, que ya ha sido rechazada por otros sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Según detalló este miércoles el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, ambas de 85 octanos, se incrementaría en 25 centavos, de 2,47 a 2,72 dólares por galón, con un techo de incremento del 5% y piso mínimo del 10% sobre ese valor. Bueno, si ven, como Agencia EFE tampoco tenía claro lo que es el Frente Popular. Dice que es una de las centrales sindicales, es una organización que agrupa, entre otras cosas, centrales sindicales, organizaciones populares y todas las que mencionamos al principio. Pero lo significativo de aquí es, ¿no miden ustedes la temperatura de cuán poco respaldo tienen a pesar del enorme descontento y consideran que es clave cambiar de estrategia, no de objetivo? A ver, luego de estas jornadas que impulsamos el 12 y 13, hemos tenido conversaciones con diferentes sectores, entre ellos con el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que también con organizaciones del movimiento indígena. Este día lunes vamos a reunirnos para valorar la situación del país y para establecer cuáles son las acciones que debemos llevar hacia adelante. Una de ellas fue anunciada el día de ayer por parte del Frente Unitario de Trabajadores en el hecho de que vamos al 4 de julio a las acciones en defensa de la salud, de la educación y en contra del incremento del precio de los combustibles. Este 4 de julio se van a movilizar los diversos sectores, las centrales sindicales, en rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Por eso yo decía en el inicio, hay que ver cuáles son los resultados del plantón, porque evidentemente que ha provocado el hecho que ese 70% de ecuatorianos que están en contra del incremento de la gasolina, hoy vayan viendo la posibilidad de irse incorporando a la lucha de los diversos sectores sociales que busca un objetivo, Carlos. El hecho de que las medidas que el gobierno debe plantear deben servir para reactivar el aparato productivo, para mejorar la calidad de vida y no al revés, para deteriorar las condiciones de los y las ecuatorianas, como hoy está ocurriendo con el incremento en el precio de la gasolina. En eso vamos a explorar un poco más enseguida. Lorena. Cuando volvamos, más opinión y análisis con nuestro invitado de esta noche, Nelson Erazo, presidente de la Unidad Popular. Muchas de las razones de los reclamos del Frente Popular tienen suficiente fuerza para imponerse por su argumento antes que por convulsión. Si repiten la misma estrategia de siempre, solo conseguirán lo mismo de siempre. Les recuerdo que estamos desde los estudios de Canal 24/7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, en Divinet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Nelson Erazo y el Frente Popular insiste como alternativa a no subir el precio de las gasolinas, tomar medidas de reactivación económica. Enunció algunas.
¿Qué otras? Bueno, debería eliminarse los 6.000 millones de dólares que se dan en exoneración a los impuestos a las grandes empresas. Debería ponerse un impuesto del 5% a las grandes ganancias. No puede ser, Carlos, que las 25 principales empresas del país en el año 2023 hayan tenido ganancias netas o utilidades netas de más de 2.000 millones de dólares. Y mientras a sus trabajadores no se les pagó ni siquiera utilidades. Es decir, hay que tomar medidas alrededor de eso. Es indispensable el tema de la renegociación de la telefonía celular, tanto de móvil y Claro, en favor del pueblo ecuatoriano. Es necesario en estos momentos reducir el IVA al 10%. Se requiere un incremento de sueldos y salarios para que se pueda reactivar la economía, para que pueda recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. El gobierno nacional debería invertir tanto en el tema del campo, también recursos para que el pequeño y mediano productor pueda acceder a los préstamos para reactivar el campo, para generar empleo y con esto efectivamente dinamizar la economía. Es indispensable el hecho de que se ponga al día con los municipios y consejos provinciales, porque esto genera fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo también, ¿no es cierto?, reactiva el turismo. Es decir, este tipo de medidas se requiere hacerlo de manera urgente. Es indispensable que el gobierno nacional entonces entienda que invertir en salud y en educación es parte fundamental para combatir el tema de la inseguridad en el país. Y cuando le pregunté a Nelson Erazo de dónde, él dijo claramente que es momento de renegociar y reestructurar la deuda para no comprometer recursos que deberían destinarse a esto. Porque la pregunta obvia es, sí, ¿dónde sacas la plata? Él hizo un planteamiento. El discutir si este es el momento de hacer aquello o no, será motivo, sin duda, de otro programa y con él mismo. Tenemos ya dos pendientes. Sindicatos, renegociación de la deuda. Claro, no estará solo en ese. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas exclusivamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. Muchas de las razones de los reclamos del Frente Popular tienen suficiente fuerza para imponerse por su argumento, antes que por convulsión. Si repiten la misma estrategia de siempre, solo conseguirán lo mismo de siempre. Mañana tratamos aquí el apagón. El domingo estará el presidente de la Corte Nacional, José Swing. El lunes, el gas como alternativa para generación eléctrica, entre otros temas previstos. Ahora concluimos con el rito final que aquí han impuesto nuestras presentadoras. Así es, Carlos. Mis 5 inquietudes para usted tienen todas que ver con una división política de su movimiento, más que del tema que específicamente han abordado esta noche. A la vez, le recuerdo que sus respuestas exclusivamente en términos de sí o no. Número 1. ¿La candidatura de Giovanni Atariguana debería ser la única en el espectro de la izquierda, sí o no? No es el candidato Giovanni, el candidato es Jorge Escala y con él vamos a cambiar el país. Número 2. ¿Se deberían formar un binomio Giovanni Atariguana-Leonidas Issa, sí o no? Debería ser la unidad de los trabajadores y los pueblos. 3. ¿Se postularía usted en algún momento para la presidencia de la República, sí o no? Si es decisión de las bases, no habría ninguna dificultad. Es el reto que tenemos. Por favor, únicamente en términos de sí o no. Número 4. ¿Formarían en algún momento un partido político denominado de los trabajadores o algo así? No, porque ya existe. Número 5. ¿Está obsoleto el marxismo? Está vigente más que nunca. Gracias. Primero empiezo disculpándome. Como Nelson vio, Lorena me remite o somete sus preguntas y yo las reviso o las corrijo. Se me pasó lo de Giovanni Atariguana, es Jorge Escala. Disculpas a él estar aquí frente. Pero le replanteo entonces la pregunta. ¿En torno a Jorge Escala debería estar la unidad de la izquierda? Claro, sí. Ya. Y en ese frente de los trabajadores como candidato, ¿incluyen a Leonidas Issa? Incluimos al pueblo ecuatoriano. Yo no le he preguntado eso, estoy seguro que va a incluir al pueblo ecuatoriano. ¿Incluye a Leonidas Issa? Si es que la gente lo decide, debería ser. Porque no veo la CONAIE entre las organizaciones que están en el Frente Popular. En el país existen 3 grandes frentes. El Frente Unitario de Trabajadores, por otro lado el movimiento indígena que lidera la CONAIE y por otro lado el Frente Popular. Por lo tanto, cada uno tiene su propia vertiente. Sí, mientras sigan divididos nunca van a ganar las elecciones. No se trata de división, se trata de que cada uno tiene
su Andarivel, sí, pero para las elecciones tiene que tener un candidato convergente. Estamos conversando, Carlos. No lo descarta. Estamos conversando. Okay, con todos los sectores que tengamos que conversar. ¿Usted se aliaría con un terrorista que quiso incendiar Nosotros Quito? Nos aliamos con el pueblo. Y si en ese camino de la alianza con el pueblo se determina que Jorge Escala debe encabezar, ahí estamos. Ya, pruébeme que el marxismo sigue vigente. La lucha de clases es lo que hoy estamos viviendo. Y la lucha de clases no acabará mientras los burgueses no entiendan cómo le están sometiendo a los pueblos. Siguen habiendo conflictos que superan la lucha de clases. ¿Siguen ustedes en el siglo pasado, por Dios? Los trabajadores utilizamos todas las formas de lucha, incluso el tema electoral. Hasta Fidel Castro dijo que el socialismo estaba superado y ustedes siguen en esa vaina. Nosotros estamos convencidos. Rusia no es comunista, es capitalista. China no es comunista, es capitalista. Y ustedes están con el marxismo. Totalmente de acuerdo, Carlos, en eso. Totalmente de acuerdo. Pero lo que estamos convencidos es que la alternativa para lo que hoy vivimos es la necesidad de un gobierno distinto, diferente, en el cual se respeten los derechos de todos los sectores sociales y particularmente que gobierne para los más pobres. Pero no marxista, pues. Por eso mismo peleamos hacia el tema del socialismo. Un verdadero socialismo, que hasta ahora no ha existido, Carlos, en nuestro país. Eso es otra cosa y en eso también coincido. Ok, con su reflexión final cerramos, Nelson. Hoy es el momento de los trabajadores y los pueblos. El Frente Popular ratifica el hecho de que podemos cambiar este país con la presidencia de Jorge Escala, con los sectores sociales y populares vinculados a la necesidad histórica de un gobierno que represente sus intereses. Hoy más que nunca la unidad de los trabajadores tiene vigencia y vamos en el proyecto social de cambiar este país en favor de los 18 millones de ecuatorianos. Nelson Erazo, gracias por su presencia y por su lucha, por las dos cosas. Debería además decir por su paciencia, porque esa lucha debe rendir frutos en algún momento. Las causas que ellos abrigan son más que justas y muchos de los reclamos, como me han escuchado reiterar a lo largo del programa, tienen suficiente fundamento como para que no requieran la fuerza. Creo que en estas circunstancias esto es lo que más rechazo les puede generar a una buena motivación. El país no resiste más este tipo de movilizaciones, sitiado por narcos, azotado por la violencia, todavía con insuficiente generación de empleo o creciente desempleo, como lo quieran ver. Si el movimiento agrupado en el Frente Popular es capaz de distinguir lo uno del otro, darle creatividad a sus reivindicaciones y hacer otro planteamiento u otro tipo de planteamientos, quizá lleguen más lejos que lo que han avanzado hasta ahora. Tienen razón ellos en decir ya la inversa. Si los gobiernos entienden que repetir la fórmula del Fondo Monetario Internacional no nos va a llevar a ninguna parte, quizá esta vez tengamos salida así. Pero hoy hemos hablado del planteamiento de ellos. Lo que es inequívoco, lo que es cierto, es que no pueden desoírse los justos reclamos que estos sectores sindicales y sociales plantean. Sino para cuando se den cuenta ya va a ser demasiado tarde. Lorena. Mañana a las 22 horas estará aquí con nosotros como invitado central el exministro de Energía, Iván Rodríguez, para tratar la crisis eléctrica que estamos atravesando en el país. Hasta entonces, buenas noches.